Una serpiente en mi huerto es el título de la semana 4 de nuestro estudio. Hoy es el día 1, enemigo a la puerta. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2, 22 al 25. Es de estos versículos que encontramos, como bien lo mencionan nuestras autoras, 6 características que tuvo la primera pareja, hombre y mujer. Encontramos primero que tenían parentesco, mi carne y mis huesos, donde se nos habla que expresa la noción de familia. Ellos entendían y comprendían que estaban vinculados el uno al otro, que eran parte de una misma naturaleza. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. El segundo elemento fue el compromiso. Se unirán. Ellos sabían que estaban adheridos el uno al otro de manera permanente. Esto es algo que vino y que se destruyó con la caída. O sea, hoy en día podemos ver matrimonios, sí, pero no sienten un compromiso y no se adhieren el uno al otro de manera permanente. Al contrario, busca cada uno en muchas ocasiones tristemente lo suyo propio. Entonces, esta característica, el adherirse al uno al otro y saberse que se pertenecen el uno al otro, fue destruida por causa del pecado allá en Génesis capítulo 3. La tercera característica es la unidad, ¿sí? Esa unidad enfatiza la unidad, aunque reconoce una diversidad dentro de esa unidad. Y esto es algo que no ha existido mucho en muchos de los matrimonios y en lo que debiéramos de pensar y detenernos un poco. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que en una relación de matrimonio se cae en un extremo en donde la mujer pierde cierta individualidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la idea de, bueno, ya me casé y ahora yo le pido permiso a mi esposo para ir a visitar a mi mamá. Yo le pido permiso a mi esposo para tener amigos. Yo le pido permiso a mi esposo y se cae en esa relación de paternidad más que de matrimonio, sino como que si se encontrase, sí, a un padre o a una madre a quien se le pide permiso, porque en muchas ocasiones pareciera ser que también la mujer hace esto. Y esto vino a causa de la caída. Pero tenemos que entender que antes de la caída existía una unidad. Ellos tenían y sabían que se reconocía una diversidad dentro de esa unidad. Es decir, el ejemplo que nos pone de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está hablando de la Trinidad y está hablando, ellos son uno, pero aunque son uno, también son personas distintas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo y tampoco es el Padre. Y sin embargo comparten una misma naturaleza, se pertenecen a ellos mismos. Así también dentro del matrimonio compartimos una naturaleza y nos pertenecemos el uno al otro, pero no perdemos nuestra individualidad, no dejamos de ser personas. Y entonces esa es la trampa en donde nosotros caemos y donde tristemente se cae al abuso en muchas ocasiones de parte del hombre hacia la mujer, pero no niego que también en muchas ocasiones se cae en el abuso de una mujer hacia un hombre, haciéndole perder su individualidad y haciéndole ver que ahora ya no cuenta lo que desea, lo que quiere y se convierte en una relación abusiva hasta cierto punto. Entonces es un punto en el donde nosotros debiéramos de detenernos a pensar, sí, hay unidad, pero esa unidad no quiere decir que se borra nuestra individualidad, que dejamos de ser seres individuales de alguna manera, pero no estoy diciendo tampoco que entonces cada uno vaya por lo suyo, sino más bien que se reconozcan a sí mismos como parte de una unidad, como el parentesco de mi carne y de mis huesos, que entiendan que son familia, que entiendan que hay un compromiso de adherirse al uno al otro, pero que no existe tal cosa como borrar nuestra personalidad o nuestra individualidad dentro del matrimonio. Después tenemos la otra característica que es comunión, una sola carne.
Y esto lo vemos cuando se tiene el acto sexual entre un hombre y una mujer. Se unen y tienen de manera física, de manera emocional y espiritual, se unen el uno al otro. Creo yo que esta es la razón por la que cuando alguien se une a otra persona en una relación sexual con otra persona fuera del matrimonio, hay secuencias emocionales muy fuertes, porque este diseño, el que un hombre y una mujer se unan en el acto sexual, fue diseñado por Dios para expresar una realidad espiritual también. Entonces, por eso es que no es tan sencillo que alguien vaya y tenga relaciones con otra persona y que finjamos que no pasó nada y que no pasa nada en su vida. Tiene consecuencias emocionales tremendas. ¿Por qué? Porque fue diseñado por Dios este acto para reflejar realidades espirituales y debiéramos de tener conciencia de esto. También tenemos en la siguiente característica, que es la autenticidad. Estaban desnudos, había ausencia de temor al abuso o la maldad. El hecho de que ellos estuvieran desnudos nos está hablando de que había una ausencia. O sea, Eva no tenía miedo de, ¿y si me trata mal? ¿Y si no le gusto? Y si no tenía nada de esto Eva, ni tampoco Adán para con Eva. O sea, entre ellos no existía una ausencia del temor al abuso o a la maldad, pero también reflejaba que se conocían total y profundamente el uno y el otro. Ahora, después de la caída, esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque yo creo que tristemente hoy en día podemos mirar a los matrimonios y hay cierto temor, a veces del hombre para con la mujer y a veces de la mujer para con el hombre. No hay una unión y tampoco no hay un conocimiento del uno al otro profundo. ¿Esto por qué pasó? Nuevamente, lo repito, es consecuencia de la caída, pero estamos en un proceso de santificación. Y por eso es que estamos estudiando esto. Estamos estudiando esto para que nosotros podamos entender cómo es que Dios diseñó la relación entre un hombre y una mujer y cómo Él quiere que esa relación vuelva a su estado original al que Él lo diseñó. Él nos ha rescatado, Él nos ha capacitado para volver a vivir lo que vivió Adán y Eva. Entonces es nuestra responsabilidad de nosotras estudiar, es nuestra responsabilidad ir a las escrituras, conocer cuál fue el diseño y entonces a través de la obra del Espíritu Santo en nosotras podemos nosotras empezar a buscar vivir a la luz de ese diseño divino que Dios implementó al principio de los tiempos. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Y es posible porque hemos sido regenerados, hemos sido llamados a vivir una vida nueva. Pero ahora necesitamos ser diligentes en el conocimiento de las escrituras, en buscar principios esenciales para que podamos vivir a la luz de ellas y podamos volver a esa relación. Especialmente usted que está casada y también nosotras las solteras necesitamos entender cuál es la naturaleza del matrimonio antes de unirnos a una persona. Realmente creo que nosotras tendríamos que sentarnos, pensar, meditar y lejos nosotras las solteras de solamente unirnos porque hay un cierto gusto, debiéramos de unirnos a una persona cuando estemos seguras de la integridad de su carácter y del anhelo que tenga esa otra persona por vivir bajo los principios bíblicos dentro de un matrimonio. Pero para quienes ya están casadas, la invitación que yo tengo es, vamos a estudiar estos principios bíblicos y decir, ¿cómo es que yo puedo volver a sentirme parte de mi esposo y como esos individuos vinculados en una misma naturaleza y que lo pueda entender él y yo lo pueda entender también y podamos tener un compromiso el uno con el otro y que podamos ser unidos también y que podamos tener comunión, autenticidad y también la pureza, que no nos avergoncemos de no ser lo que debiéramos de ser, sino más bien que ahora podamos abrazar nuestra fe, abrazar ambos nuestra fe y poder llegar
a un conocimiento pleno de lo que Dios quiere de nosotros y caminar hacia ese conocimiento. Caminar no solamente en el conocimiento teológico, sino además en el conocimiento de la práctica, de intencionalmente vivir como estas expresiones que encontramos en Génesis, un sentido de pertenencia, un sentido de compromiso, un sentido de unidad, de comunión, de autenticidad y de pureza. Esa es la meta, empezar a caminar así, empezar a cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de comportarnos y de vivir dentro del matrimonio, a saber que nos unimos a una persona y que cuando nos estamos uniendo a esa persona en el acto sexual, estamos comunicando una verdad espiritual, que cuando nosotros reconocemos la individualidad del otro, también estamos honrando a Cristo, que cuando nosotros nos adherimos el uno al otro y nos respetamos y sabemos que somos parte del uno del otro, estamos comunicando el Evangelio. Entonces, son estas las verdades esenciales que nosotras tenemos que abrazar y que debemos de anhelar. Sí, hay un archienemigo de Dios que anhela destruir todo lo que Dios hace y todos los días nos ataca, y tenga por seguro, hermana, que hoy la atacará, que mañana la atacará, porque Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotras no nos ponemos la armadura de Dios, entonces será muy fácil que Él nos destruya y será muy fácil que nuestro matrimonio siga sufriendo. Pero si nosotros nos comprometemos a buscar al Señor realmente, a pedirle que nos dé sabiduría para vivir en la relación del matrimonio que les ha dado, y a nosotras las solteras a vivir dentro de nuestras relaciones interpersonales que nos ha dado en este tiempo, podremos vivir sabiamente y podremos obtener la sabiduría que Él ha prometido. Él ha dicho, si alguno tiene falta de sabiduría, pídamela a mí, que yo la doy abundantemente y sin reproche. Y esto es algo que debemos hacer. Pedirle a Dios, Padre, por favor, enséñanos a vivir con sabiduría dentro de nuestras relaciones interpersonales que nos has dado, dentro del matrimonio, con mis amigos, con mis hijos, con todas las relaciones que yo tenga en este tiempo de mi vida. Por favor, Padre, esta debiera de ser nuestra oración. Hermanas, es un estudio muy largo el del día de hoy, así que espero que esto poco que les he podido compartir pueda ayudarles. Si ustedes no pueden contestar la tabla de la página 104, no se preocupe, vamos a tratar de contestarla el fin de semana. Que Dios le bendiga.